Y vamos a dar paso a nuestro próximo expositor. Es el contador Marcelo Podmoville. Es especialista en costos y gestión empresarial. Es nuestro actual secretario de investigación y posgrado de nuestra facultad. Es profesor y titular ordinario de la Cátedra de Elementos de Costos en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Loma de Zamora. Es profesor titular en Máster de Administración, también dictado en nuestra universidad. Es profesor titular de módulo de dictado en el MBA y en el Magna Negro de la Universidad Nacional de Cuyo. Y así sigue su currículum, así que los dejamos con el expositor. Bueno, la verdad que son unos audaces, ¿no? Estar acá. Les aviso que Argentina va 0-0 y no pasa nada, así que re aburrido, no se perdieron nada. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible para también... pero bueno, quise plantear un tema distinto, ¿no? O sea, no voy a hablar mucho de costos, ¿sí? Por si alguno cree eso, y más orientado a lo que ustedes están buscando, ¿no? Que es tema de... sobre todo tema vinculado con la gestión empresarial, ¿no? Esas cuestiones que a lo que hacemos costos nos interesa muchísimo, pero hay mucha gente que entiende los costos como costos numéricos, ¿no? Deterministas, ¿sí? Aquí en nuestra facultad le damos mucho a la orientación hacia la gestión, ¿no? A lo que es la gestión empresarial. Y mi idea o mi propuesta es decir, a ver, sabemos que estamos gestionando en entornos de incertidumbre, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta pequeña exposición es mostrarles algunas propuestas que se me ocurren para ayudarlos a gestionar en la incertidumbre o para que las empresas puedan gestionar o incluso medir los costos de aquello que catalogamos como incertidumbre. ¿Sí? ¿Se imaginan qué es la incertidumbre? ¿Sí? Es una palabra media, ¿no? Complicada, parece, ¿o no? ¿Qué le resulta la incertidumbre? ¿Sí? ¿Tiene idea del origen de esto? ¿Sí? En realidad, de hace muchos años, ¿sí? Que se estudia esta historia de la incertidumbre. Pero voy a traer acá a lo que puede llegar a ser un personaje llamado Werner Karl Heisenberg, ¿sí? Nació en el año 1901. Le ven la carita al hombre, muy simpático él, ¿sí? ¿No? Premio Nobel de Física del año 32, ¿sí? Y imagínense a este hombre codeándose o tomando un café con Einstein, ¿sí? Discutiendo cosas de la física, ¿no? Y un día salió a contar y dice, Einstein me dijo, ¿sí? El hecho de que usted pueda observar un hecho, un fenómeno, no depende, en realidad o no, depende de la teoría que usted vaya a usar. Dice, es la teoría la que decide lo que puede ser observado. Wow. ¿Sí? ¿Qué más dijo Heisenberg? Y dijo unas cuantas cosas más, ¿sí? Y formuló algo que podríamos decir fue el principio de la manifestación pública de la incertidumbre, ¿sí? Él dijo que en realidad había una imposibilidad de medir simultáneamente y con precisión dos variables, ¿sí? Dos variables que, bueno, Heisenberg lo hacía medio desde la física cuántica, ¿no? Eso es algo que para los que trabajamos en las ciencias económicas suena medio raro, ¿no? Pero para hacérselas fáciles, ahí hay un átomo, ¿ven? ¿Y qué tiene el átomo? Unas cositas que dan vuelta alrededor del átomo que son electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo Heisenberg? En realidad yo si quisiera medir la ubicación de dos de esos electrones, tendría que aplicar un fotón de luz sobre uno de ellos. Y cuando le aplico el fotón de luz, el electrón es una partícula subatómica. Ese fotón de luz lo mueve y lo cambia de dirección. O sea que para Heisenberg era imposible medir la ubicación de dos de esos electrones, ¿sí?
Parece que fuera cosa de los físicos, sin embargo tuvo implicancias en el pensamiento humano bastante fuertes, ¿sí? Y Heisenberg, cuando terminó con esto, dijo: la realidad objetiva acaba de evaporarse. Una frase tremenda, ¿no? Como diciéndonos, miren, todo lo que había antes de esto, la física tradicional, ¿se acuerdan de Newton? No de Fowler Newton, sino de Newton, que fue un defensor de la física tradicional, y Newton, él creía que todo era predecible, ¿no? Y que el encadenamiento de hechos siempre derivaban en lo que terminaba sucediendo, ¿sí? Con esta cara uno se puede preguntar, ¿Heisenberg era bueno o era malo, no? ¿Qué les parece? Con esta carita parecería que es tipo muy bueno, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, fue el que tiró los lineamientos iniciales, trabajaba para el Tercer Reich y diseñó los primeros planos de la bomba atómica. ¿Sí? ¿Bueno o malo? Nos queda la duda. Sin embargo, ¿quién tiró la bomba atómica? No fue Alemania, fue Estados Unidos, ¿sí? Dícese que Heisenberg tenía la fórmula de la bomba atómica, pero no se la terminó dando a Hitler, ¿sí? Una cosa. Así que no sabemos si fue bueno o fue malo. Heisenberg, ¿no le suena a Heisenberg en la modernidad? Acá tenemos a Heisenberg, ¿sí? O sea, empezaron a haber explicaciones de principio de incertidumbre también en las cuestiones actuales, ¿sí? Otra frase célebre de Heisenberg: lo que observas, lo cambias. O sea, todo lo que nosotros estudiamos de alguna manera, lo modificamos. Un cantautor español llamado Ismael Serrano, en el año 2011, dice que nada se puede predecir con exactitud, ¿sí? Siempre queda un margen de incertidumbre en el conocimiento humano. Es más, él dice, cualquier cosa que hagamos, incluso esta charla que estamos teniendo aquí, siempre va a tener un margen de incertidumbre. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes, con su observación, le dan un grado de incertidumbre a esto que va a pasar en esta charla, ¿sí? Fuerte, interesante, ¿sí? ¿Por qué Walter White, el de Breaking Bad, habrá adoptado este seudónimo de Heisenberg, no? ¿Qué decía Walter White? He pasado toda la vida asustado de las cosas que podrían suceder, ¿sí? ¿Hasta qué día? Hasta que se enteró que tenía cáncer, ¿no? Ese día dijo más, sí. Y se dedicó, ahí apareció Heisenberg, ¿sí? Una persona que terminó diciendo, bueno, si todo es incierto, vamos para adelante, ¿sí? ¿Por qué no aceptar la incertidumbre? ¿Sí? Otra frase célebre de Heisenberg dice, tú conoces el negocio y yo la química, se le decía al muchachito este que vendía droga, ¿no? Bueno, ahí está Walter White, que se convirtió en Heisenberg, ¿sí? No en el Heisenberg físico, pero bueno, hasta se parecen, ¿ven? Con el sombrerito, todos son parecidos. Bueno, Walter White, o su actor, recibió el premio Emmy en el año 2014, no sé si es lo mismo que un Nobel, pero bueno, más o menos. Sobre esto hay escrito un montón de cosas. Los físicos cuánticos son realmente fascinantes en sus delirios, algunos. Entonces yo me atreví a sacarles algunas cositas, ¿sí? La gestión del presente y el desarrollo de escenarios futuros está siempre enmarcado o de alguna manera influenciado por este principio de incertidumbre, ¿sí? A ver, yo puedo decir, bueno, lo pongo al maestro panadero ahí en la panadería, ¿sí? En la máquina amasadora, y le digo, bueno, vas a poner acá 90 kilos de harina, ¿sí? ¿Tenemos certeza de que van a salir 100 kilos de pan? No. Puedo atar una variable, la segunda ya no la puedo atar. Va a salir 98,5, 101,2, ¿sí? Ese es el punto. Aquí tenemos un empresario ante la incertidumbre, ¿sí? Escondido, no son así. Pero, digo,
hay un economista hindú que también era medio como sabio, que en el año 300 antes de Cristo dijo: el miedo es la no aceptación de la incertidumbre. ¿Sí? ¿Verdad? Si hay una clave en esto de la incertidumbre, o sea, si ustedes quieren gestionar en la incertidumbre, ¿qué tienen que hacer? Aceptarla. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Aceptar que te puedes equivocar. Aceptar que vas a errar. ¿Sí? Eso decía este hombre en el año 300 antes de Cristo. ¿Sí? Genial. El decisor miedoso se enreda en esa cadena de sucesos que pareciera que tuvieran lógica y que siempre pasa lo mismo, y en realidad es un error grande como una casa. Pensadores de la actualidad, ¿sí? Como sería, dice, en nuestra sociedad el cambio se vuelve una regla, mientras que la estabilidad en realidad es como la excepción, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes ante la vida, sí? A veces uno dice, ay, al fin un momento de paz. Claro, ¿sí? Porque estamos envueltos en un entorno de incertidumbre permanente, ¿sí? Ya autores, estos sí ya son de Costos, Hércules, Alberto, Cariñano, del año 2007, hablaban de las percepciones del decisor y de las construcciones de nuevas realidades. O sea, cada vez que nosotros percibimos cosas, ¿sí? ¿Qué hacemos en nuestra mente? Construimos significados. Y cuando construimos significados terminamos creando nuestras propias realidades, ¿sí? Einstein le dijo un día a Heisenberg, como pensás vos, algunas veces podríamos pensar que la luna no existe. O sea, ya deliraban, se ve que habían dejado de tomar café, habían empezado a tomar otra cosa, ¿sí? Pero ya deliraban. Y en realidad, ¿qué decía Einstein? Decía, con la historia esta que vos contás, todo lo que no es percibido, alguno podría pensar que no existe. ¿Sí? ¿Alguno se imagina qué es la realidad corporativa? Porque esto tiene una impresión muy grande. O sea, ¿qué impresión tenemos nosotros como directores, como empresarios de qué es nuestra empresa? ¿Cuál es la realidad de nuestra empresa? ¿Alguno se la imagina? Y algunos empresarios idealizan, ¿no? Dice, y es este edificio, es esta gente, ¿no? Es estas máquinas que tengo, este dinero invertido, ¿no? Sin embargo, hay autores argentinos hoy en día que dicen, no, la realidad corporativa no es eso. En realidad, la realidad corporativa es el conjunto de creencias, emociones, experiencias que conforman el contexto de actuación y las líneas posibles de actuación de una empresa. Eso es realidad corporativa. Manucci, año 2006, uno de los desarrolladores de la nueva estrategia, la nueva teoría de la estrategia, ¿no? O sea, entender la realidad corporativa como, ¿sí?, ese conjunto de sensaciones, percepciones, creaciones de conocimientos, y por sobre todas las cosas, la empresa no está sola, interactúa en forma permanente ¿con qué? Con sus públicos, con sus sujetos, ¿sí?, a los que hay que prestarle muchísima atención. Esto es un poco la aceptación de la incertidumbre, ¿no? Cambiar un poco el paradigma de lo que nosotros pensamos, ¿no? A veces tenemos paradigmas que algunos son un poco viejos. Bueno, esto un poco nos desafía a eso, ¿no? A cambiar la forma de pensar nuestros objetivos. Primera parte, o primeras, yo digo, van a ser muchas conclusiones que voy a tratar de sacar. Una parte dice el costo de la incertidumbre, ¿sí? O la incertidumbre de los costos, podríamos llamarla, ¿sí? Hay un autor, Nassim Taleb, del año 2007, que dice que una persona no se debería preocupar demasiado porque se va a equivocar, porque se va a equivocar, ¿sí? Y se va a equivocar, recién lo dijo el otro expositor, ¿no? A veces se equivocan más veces de las que se aciertan. Bueno, en realidad nos debería preocupar más los costos de los errores, ¿no? O sea, en vez de tratar de controlar lo que no se puede controlar, que es la incertidumbre, si yo tuviera atado los costos, ahora aquí hay algunos alumnos míos de costos, ¿no? Acá la tengo a Estela, por ejemplo, que ella ha sufrido, ¿sí?, mis clases de costos, y ella sabe que yo tengo un pensamiento particular respecto de los costos. Para mí saber costos es conocer
los procesos internos de mi empresa, es conocer todo lo que se hace en la empresa. Y claro que sí, si yo conozco todo eso, tengo menos posibilidades de equivocarme. Empiezo a reducir los márgenes de error, ¿sí? Por supuesto, hay incertidumbres controlables e incertidumbres poco controlables, ¿no? ¿Es el riesgo lo mismo que la incertidumbre? ¿Qué opinan? ¿Son sinónimos? Porque los costistas somos muchos de hacer, vamos a medir el riesgo, vamos a costear el riesgo, ¿no? A un empresario, en vos le decís, ¿sabes qué? Acá el contador de la empresa me dice que ganaste un 30%. Y el empresario te dice, no, ¿qué 30? ¿Y el riesgo? ¿Y si yo tuviera esta plata en Caimán al 0,5% anual? ¿Qué riesgo? No me lo mediste al riesgo, ¿no? Te dice. ¿Y la incertidumbre es riesgo? La incertidumbre está, de cualquier manera. El riesgo, en cambio, ya obedece a ¿qué? A una decisión, ¿no? O a un conjunto de decisiones, o a una evaluación de decisiones. En cambio, la incertidumbre la tenemos que aceptar como tal. A veces nos cuesta, ¿no? Porque asociamos la incertidumbre ¿con qué? Con que nos pase algo malo. No sé por qué eso. Nos puede pasar algo bueno también, ¿no? O sea, la incertidumbre es eso. Bueno, malo. Algunos lo dicen, la ley de Murphy. Bueno, ya entramos en otro terreno, ¿no? Bueno, yo les decía, hay una incertidumbre que es la incertidumbre que se da por el nivel que yo tenga de conocimiento de los procedimientos internos en una empresa. De todo tipo, no hablo solamente de procedimientos de conversión o de transformación, sino también una administración, los procedimientos comerciales, los financieros, ¿sí? Y después hay otra que es de la variabilidad inherente a los procesos. Esa es más difícil de controlar, ¿sí? O sea, la incertidumbre de conocimiento es la incertidumbre fundamental, así le llaman los que estudian esto, ¿no? Y si uno mide, estudia, tiene datos, tal vez pueda controlarla, la pueda llegar a reducir de alguna manera, ¿sí? Nosotros en Costo estudiamos muchas cosas, tratamos de proponerle a nuestros alumnos, pero también a nuestros empresarios, modelos de observación del fenómeno costo. Y esos modelos de observación los lleva a atar ciertas variables para que el empresario tal vez empiece a manejarse dentro de la incertidumbre, ¿sí? Esos son los que nosotros conocemos, nosotros manejamos los modelos de análisis de factores, los de necesariedad, los que sufrieron costo, ¿no? Los modelos de costeo, ¿no? El completo resultante, el variable normalizado, ¿sí? Y después los modelos de acumulación de costos, cómo estudiar los procesos, ¿sí? Bueno, yo si tengo esos modelos, tal vez puedo controlar algo de la incertidumbre. Después está la otra, no, la otra tiene que ver con comportamientos aleatorios, entonces se me escapa de control en muchas oportunidades. Y quien crea que no va a haber incertidumbre en la gestión empresarial, y bueno, está creyendo algo que no es verdad, ¿sí? Yo a veces nosotros mismos en la forma de contarle a nuestros alumnos, a aquellos que le damos clase incluso de posgrado, de cómo hacer determinadas cosas, en realidad no estamos contemplando la incertidumbre, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos a un alumno, mira, este costo tiene que dar 4. ¿Y 4 qué es? Un número, ¿sí? No representa nada de incertidumbre, ¿sí? Y a esto le tendríamos que agregar algo más, que es el comportamiento humano. Esto impacta en ambos dos, ¿no? Tanto en lo aleatorio como en lo que puedo controlar, ¿no? Cómo hago las cosas me puede ayudar a controlar la incertidumbre fundamental. Pero también los errores devienen del comportamiento humano, en muchos casos, ¿sí? Entonces, bueno, allí tenemos también cosas para estudiar, ¿no? ¿Y la gestión? O sea, cuando tenemos que gestionar en incertidumbre, ¿no? ¿Qué será lo nuevo? Acá Stephen Covey en el 2000 dice, lo que tiene que cambiar es la actitud mental de los directivos, ¿sí? Que a veces están encerrados en viejos paradigmas, ¿sí? Que toman la gestión de una manera muy tradicional. Ayer un expositor dijo, ¿no? Una frase de Peter Drucker muy conocida, que es que
la cultura se come a la estrategia de desayuno, ¿no? Y una gran verdad, ¿sí? La cultura, ¿y la cultura qué es? Y tiene que ver con el comportamiento de los grupos humanos que intervienen en la gestión de cualquier empresa, ¿sí? Si no prestamos atención a eso, va a ser muy difícil controlar la incertidumbre. Yo les dije que le iba a traer alguna propuesta. Bueno, yo creo que el cambio de paradigma tiene que ver con qué, y con la interacción, ¿sí? O sea, la gestión de los procesos y de las personas que intervienen ya, y el diálogo, facilitar el diálogo con los sujetos, con los públicos, con los mismos recursos que están dentro de las empresas, ¿sí? Y para desarrollar estrategias en entorno de incertidumbre, es muy importante apuntar a ¿qué? Al desarrollo de los significados. ¿Qué son los significados, no? En realidad son las construcciones mentales que realizan todos los sujetos que están interviniendo. ¿Sobre qué? Sobre sus propias percepciones y sensibilidades, ¿sí? Y estas se generan a través de ¿qué? A través de la observación de los fenómenos que se van sucediendo en la gestión empresarial, ¿sí? Entonces, esa construcción de significados también ¿qué genera? Construye realidades, se van creando realidades, ¿sí? Esto un poco la frase de Einstein, ¿no? Que parece media caída de cualquiera, de una palmera, que dice, entonces la luna si no la percibo no existe. Bueno, en esto cobra una vital importancia, porque si hay cuestiones que yo en una empresa no puedo percibir, tal vez sean cuestiones a las cuales no tenga que prestarle mucha atención, ¿sí? Y esto provoca ¿qué cosa? Una realidad emergente, ¿sí? Una realidad que surge de la combinación de todas esas construcciones de significado. ¿Y quiénes hacen esas construcciones? Fíjense, en este grafiquito yo lo que digo, bueno, en todo lo que es el entorno, ¿no? Macro, mesoeconómico, el microeconómico dentro de la empresa, ¿quiénes están? Está la empresa con su realidad corporativa, con este concepto que yo le digo, conjunto de percepciones, emociones, cosas que suceden en la empresa. Tenemos los distintos públicos, sujetos, que están alrededor de la empresa, ¿no? Y que todos estos públicos y sujetos, intervienen con la empresa, perciben cosas y ¿qué hacen? Crean significados, ¿no? Por lo tanto, crean realidades, ¿sí? Fíjense, todos estas S chiquititas que hay acá, serían los significados que crearían todos. ¿Y qué provoca toda esta combinación de significados? Una realidad emergente, ¿sí? Y esa realidad emergente es la que le va a dar vida a ¿qué cosa? Para yo presentar una estructura de propuestas, le tengo que prestar muchísima atención a esto. Y el desarrollo de estrategias se debería basar en eso. Fíjense lo que dice Nóbrega, 2001. La percepción es la realidad. O sea, ya va más allá de lo que dijo Einstein, ¿no? Dice, si no percibís, no hay realidad. Moldeando la percepción, se pueden crear realidades, ¿sabes? O sea, más complicada esa frase, ¿no? Pero las empresas capaz que deberían prestar mucha atención a de qué manera pueden preparar los terrenos para que la percepción sea distinta, ¿sí? Fíjense cómo cambia lo que podría ser el paradigma de la gestión, ¿no? Ya casi finalizando mi propuesta, mi idea. Aquí tenemos 3 sujetos, pueden ser 100, ¿sí? La realidad corporativa y lo que les contaba, ¿no? De las interacciones. Ahora, fíjense el área de la realidad emergente, que la tenemos acá. Acá tenemos primero una zona cero. La zona cero, ¿qué sería? Donde convergen las percepciones de los sujetos y de la empresa. Es el punto de intersección, ¿no? En esta zona cero, yo diría que a medida que la empresa se aleja de la zona cero, aumenta su nivel de incertidumbre, ¿sí? En la zona cero es donde la empresa puede tener su horizonte predictivo bastante confiado, ¿sí? Y tal vez es el lugar en el cual la empresa se puede parar para empezar a ver dónde se va a posicionar, ¿sí? Después tenemos una zona 1 que, fíjense, es una zona común a ¿qué? A algunos de los sujetos y a la realidad corporativa. O sea, hay interacción, ¿sí? Pero no entre todos. Hay una interacción con algunos de los sujetos, ¿sí? Esto le sirve a la empresa ¿para qué?
para ser más operativos, ¿sí? Más ejecutivos en lo que es la realidad emergente. Y pues hay algo que muchas teorías de la estrategia consideran la zona de ruido. Y en realidad hoy ya no se la considera la zona de ruido. ¿Qué es? Por ejemplo, esta zona donde los sujetos 1 y 2 intercambian cosas, tienen algo en común y se transfieren información. Y probablemente información sobre mí también, o sea, sobre mi realidad corporativa. Es algo poco estudiado por los gestionadores, ¿no? O sea, la interacción entre sujetos que la empresa no puede manejar, ¿sí? Y a los cuales va a ser bastante difícil acceder, ¿sí? Bueno, esto que era considerado antes como ruidos, ¿no? Ahora se los considera como factores de rupturas en la trama de la significación, ¿sí? Entonces son puntos en los cuales yo me puedo parar y ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Alguno podría considerar esto el famoso chismerío, ¿no? No es tan así, pero es las relaciones que se dan por fuera de la empresa. ¿Qué cosas sí o sí puede hacer la empresa en este entorno? Mirar, observar la dimensión de todas las percepciones, ¿sí? Definir cuál podría ser su espacio de acción, ¿sí? Conocer los límites de su actuación. Mirar también implica posicionarse, ¿sí? Definir su propósito, conocer cuáles son las oportunidades o perspectivas que podría llegar a tener, ¿sí? Compartir, ¿sí? Una palabra importantísima en la gestión, ¿sí? En el ámbito de las relaciones que pueda atender con todos estos sujetos, ¿sí? Que me puedan ayudar a ¿qué? A ver cuáles podrían llegar a ser las oportunidades de intervención, ¿sí? Y por último, el actuar. Algo que también hoy lo dijo el expositor anterior, ¿no? Todo muy lindo, pero si no hay acción, esto no funciona, ¿sí? ¿Y la acción qué? Y tengo que tratar de definir, en función de este modelo, cómo interactuar con estos sujetos. Porque en el comportamiento de los sujetos y en sus percepciones están también sus necesidades. Y si yo quiero crear valor para estos sujetos y no sé lo que quieren, o no sé lo que pretenden, o no sé lo que opinan de mi realidad corporativa, es imposible, ¿sí? Como verán, nadie puede asegurarse lo que va a pasar mañana, ni lo que va a ocurrir con estos sujetos, pero cuanto más te sepas posicionar, cuanto mejor conozcas las variables que están alrededor de todo esto, tenés alguna chance de, no de acierto, pero sí de buena gestión, o de la mejor posible, ¿sí? Conclusiones. No prometí, iba a ser breve, ¿sí? Aunque igual uno no se da cuenta, pero el tiempo pasa muy rápido, ¿sí? Si ustedes me preguntan cuáles serían mis 3 tips que saco de conclusión para gestionar en la incertidumbre. La primera, algo que hasta les puede servir de consejo de vida, acéptenla, ¿sí? Acéptenla, que no pasa nada. Es más, cada uno en su forma de vivir de alguna manera la está aceptando, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, a veces hay gente que se lo toma de una manera o de otra, ¿sí? Después, evaluar, estudiar, observar con una competencia cognitiva, ¿sí? O sea, que los modelos de observación que nos dan o que estudiamos, investigamos, tengan verdaderamente una competencia cognitiva, ¿no? O sea, que lo hagamos con seriedad, ¿sí? Nosotros trabajamos en la teoría del costo muchísimo en los modelos de observación. Esos modelos de observación los empresarios los valoran, ¿sí? Porque les ayudan a interpretar los fenómenos económicos vinculados con el costo. La gente que está trabajando en la nueva teoría general de la estrategia, la verdad, están haciendo estudios admirables y donde están armando modelos donde ya no se piensa tanto solamente en la estrategia tradicional, sino se está viendo a ver cómo interactuar con todos los sujetos que están alrededor de las corporaciones, permanentemente pidiendo algo, buscando valor, ¿sí? Y por último, cambiar los paradigmas, que estos desarrollos de estrategias verdaderamente obedezcan a un cambio de paradigmas serios, abandonando un poco lo que son esos objetivos, paradigmas tradicionales, que tienen más que ver con Newton, ¿sí? Que, a ver, nada le quita a Newton todo lo que ha aportado a nuestra ciencia, pero que su forma lineal de ver muchas realidades tal vez
ya hoy en este entorno dinámico que tenemos, está como quedando de a trote, ¿no? Despacito, caminando, lentamente, ¿sí? Creo que va en sintonía con lo que Lomas Seminar. Yo creo que si de estos 2 días saco una conclusión es que estamos convencidos de que las cosas como están, mañana ya no lo van a estar, ¿no? Entonces tenemos que estar dinámicos en esto de la gestión, ¿no? Te quiero hacer una pregunta, mirá, ni como hubieras leído, creo que tenemos un auditorio privilegiado y de gente muy inteligente, pues si se quedaron hasta esta hora aquí, sí. Y hay una linda mezcla, hay gente con experiencia, alumnos más jóvenes, alumnos de la carrera de contador, licenciados, y un poco tiene que ver con nosotros. Sí. Yo vengo de los costos y me voy a marketing. Voy a tratar de hacer de esto cambio disruptivo, ¿no? Vos corregime, porque sabés mucho más que yo de muchos temas, pero te voy a decir algunas cosas que aprendí en la práctica y que fui enseñando y cambiando. De acuerdo al desafío que planteaste vos de que esto aprendimos que todo va a cambiar. Bueno, obviamente, cuando estaba en el secundario, esta es otra anécdota, Gaby, me dijeron un día, la materia más difícil de la carrera de contador es costos, se aprenden las multinacionales grandes, salí para trabajar en costos en una multinacional grande, cosa que era imposible, muy difícil, muy difícil. Obviamente lo logré, ¿gracias a qué? Un aviso en la facultad. ¿En qué facultad? Ya que entro gracias a esta facultad a costos. ¿Te imaginás? Era mi vida costos. No me saquen de costos. Tengo los 3 tomos de Vázquez, tengo Neuner, tengo Hongrit y podemos seguir. ¿Cuál fue la primera materia que di acá? Costos. Enamorado de los costos, entonces la competencia en base a ver cómo puedo hacer para disminuir el costo. Me paso a marketing, la competencia en cómo creo marcas. Y un poco decíamos, ¿cómo fijamos precio? Y decíamos, bueno, tenemos muchas formas y fijamos los precios muy basados en los costos. ¿Y qué me pasa hoy? Ahí viene, me encantaría ver tu reflexión, porque esto nos fuerza a cambiar. La verdad que hoy los precios te lo pone el mercado. La gente ya no paga de más. Y la verdad que son muy pocas las marcas por las cuales te paga de más. Te paga de más por un iPhone. Pero la verdad que ¿cuántos de nosotros vamos a trabajar en empresas con iPhone? La mayoría de nosotros vamos a trabajar en empresas con productos muy similares, donde es muy difícil lograr que el mercado te pague un poco más, aún teniendo una marca. Y esta es la problemática que muchos empresarios tenemos. Y bueno, ¿qué les contesto yo? Actúen sobre los costos. Porque si vos querés mantener un margen y el mercado, aunque tengas una buena marca, te pone una barrera, porque vamos a poder hablar en concreto, Coca-Cola es una gran marca, pero le están poniendo, lo están hackeando, como a todas las marcas. El panorama actual en la Argentina es un enorme hackeo a las grandes marcas desde las segundas marcas. Con lo cual, te es difícil sostener el valor. ¿Cómo haces para sostener el margen? Vamos a los costos. ¿Cómo ves vos hoy a los empresarios argentinos, a las empresas argentinas actuando sobre los costos? Porque en la mayoría de las empresas, yo siempre digo, siguen haciendo marca, pero guarda que el mercado no va a pagar un centavo de más. Si querés mantener margen, va a ser necesario que actúes sobre los costos. ¿Cómo ves eso vos hoy que estás en el día a día de los costos? Me sucedió algo muy particular en una empresa donde estoy trabajando. Ustedes recordarán cuando asumió el nuevo gobierno, en 2015, hubo como una estampida de precios, ¿no? Pero verdaderamente importante, ¿no? Entonces voy a la empresa y me encuentro con que la lista de precios había subido en un 82%, ¿no? En diciembre del 2015. Entonces me siento con el empresario y digo, escúchame, ¿qué es esto del 82%? Los costos. A ver, yo te hago los costos. A mí no me venga a meter el bolazo ese. O sea, ¿qué costo? Tu costo subió del mes pasado a este con toda la furia 14%. 82%. Dice, bueno, por las dudas. Por incertidumbre. Por incertidumbre. Por lo que
no voy a decir la palabra, lo que pudiera pasar. ¿No decís? ¿No? Ahí un poco la demostración. ¿Y el tipo qué está haciendo? Tironeando en el mercado. Porque es marcador de precios él, es líder. Entonces, ¿qué hace? Tira del mercado a ver qué va a pasar. En enero, obviamente, se contrajo, ¿no? Medio como me dijo, te hice caso. Mentira, o sea, empezó a ver cómo se le caían un par. Dijo, no, bueno, vamos a poner bien las cosas. Y digo, ¿y qué aumento? A ver, el costo, ¿querés aumentar el costo? Está todo bien. Pero algo lógico, razonable. ¿Querés cubrirte? Fantástico. ¿Estaba trabajando con los costos él? No. Él sabe que nosotros estamos trabajando en costos. ¿Y qué estamos tratando de lograr? Que él tenga el menor costo posible, pero no a raíz de manejar los números, sino tener el menor costo posible por estar justamente estudiando este segundo punto, ¿no? Estudiando los procesos en detalle y viendo cómo está usando sus insumos, si los está usando correctamente. Entonces, cuando uno va trabajando sobre eso y reconvirtiéndose, porque a ver, permanentemente la empresa que sufre los avatares del mercado. Por lo tanto, una empresa que hoy está trabajando al 80% de capacidad, mañana puede estar al 70%, pasado al 40%, entonces hoy estamos así. ¿Y cómo trabaja con eso? Y tiene que ir siguiendo los procedimientos, donde tiene buen conocimiento de todas las variables, eso le permite adaptarse a cada momento. Pero si él no tiene estudiado los procesos, él no tiene estudiado todo lo que es el consumo de costos dentro de la organización, como corresponde, siguiendo el uso de los factores, obviamente el elemento costo deja de ser una variable y pasa a ser una carga para el empresario, ¿sí? O sea, pasa a ser una carga, ¿por qué? Porque no sabe si están bien, si están mal, ¿sí? Él sabe que tiene ese valor y entonces tiene que ver cómo mantener, como decís vos, el margen a ese costo, y en realidad lo que tiene que hacer es seguir trabajando sobre su modelo de empresa, sobre su realidad corporativa. ¿Para qué? Para mejorar esos procesos, que en síntesis va a ser lo que en algún momento, y en una visión, también comparto lo que dijo hace un rato Storni, largo placista, ¿no? Lo que puede llegar a ser una reducción de costos. En el corto plazo, eso no se puede conseguir nada. ¿Cómo hacerlo a largo plazo? Justamente, estudiar los procesos, las variables, ¿sí? Cuanto más conozcas, más posibilidades tenés de acertar en la incertidumbre, ¿sí? ¿Me permitirías que te dé un ejemplo de esto de los procesos y así un poco de entrecasa? Yo trabajé mucho tiempo en la industria farmacéutica, donde el principal componente del costo en la mayoría de los productos es el insumo básico, que es la droga básica, no se asuste, el producto legal, la sustancia activa. Por ahí el 80% del costo puede ser la sustancia activa. La mano de obra es muy sencilla, o sea que la clave es esto. Y teníamos un costo que era imposible, con lo cual yo me metí dentro de la planta química, y claro, tenía la insolencia de un pibe de 20 años, y le digo al director de la planta, ¿usted qué hace con los tachos? ¿Usted rasca la olla? ¿Le saca todo? No, pibe, este es el desperdicio, y es el desperdicio estándar, me dice. Y le digo, mire, podrá ser el desperdicio estándar, pero es un desperdicio que usted no lo puede aprovechar. Entonces me dice, a ver, pibe. Bueno, ¿saben cómo terminó la anécdota? Él ese desperdicio lo juntaba, porque no podía procesar poquito, pero cada 10 lotes sacaba un lote más. Bueno, fue un éxito brillante de la empresa porque disminuyó en el 80% del costo, disminuyó el 10%, es decir, casi un 10% de ahorro, que es, como decimos nosotros, no sé si habrá hecho un gol Argentina, pero es un gol porque va a la última línea, porque todo lo que te ahorra de costo va a la rentabilidad y a la ganancia, va al margen. Por eso conviene trabajar en costos. A ver, en la empresa esta que te digo, hemos estudiado procesos que cuando te los pones a observar, te das cuenta que tal vez en 3-4 horas de proceso tuviste un 10-15% de reprocesos. Exactamente. ¿Sí? Y claro, si no te parás al pie de máquina, como dice él, voy a la planta y me pongo a investigar, no lo detectás jamás. Mi frase era así como en marketing digo, no tenés calle, claro. En costos decía, no tenés planta.
Sí, el otro día no sé quién fue que me dijo, profesor, usted siempre de jean, no sé por qué se me ocurrió decirme eso. Dice, ¿de dónde viene? Y no sé, bueno, a veces ando por las plantas de las empresas. Si usted me pregunta mi uniforme para ir a una empresa, es un jean, y cuanto más gastado esté, mejor, porque vas a ir a caminar en el barro. Y esto es clave. Si uno quiere reducir costos, bueno, la anécdota también, ese 14% de reproceso, no me olvido más, se lo empezamos a consultar a los ingenieros, y los ingenieros de aquí no tenían ni idea de por qué sucedía. Era un descalibrado que había, que hacía que el producto saliera con menos peso. Vino el ingeniero brasilero, que era el que había armado la máquina, y dice, esto es muy fácil. ¡Pac! Le bajó la velocidad a la máquina y anduvo perfecta. 1%. 1% contra 14%. ¿Saben lo que fue eso? Casi 1 año y medio trabajando con esa máquina de 14. Un costo terrible. Eso es por no observar los procesos, ¿sí? No estar observando todo lo que es el camino del recurso hasta Se ahorra mucho dinero con eso. Muchísimo. Y va todo a la última línea. Tal cual. Es así. O sea, la última línea es... La clave. incertidumbre no se... O sea, lo peor que uno podría hacer con la incertidumbre es querer controlarla, ¿no? O sea, si nosotros quisiéramos controlar en nuestra vida la incertidumbre, les digo que se van a estresar mucho, ¿sí? Lo que tienen que hacer es aquella que no se puede controlar y relajarse, ¿sí? Nada más. Y la que pueden controlar, bueno, hay que estudiar las variables, ¿por qué no? Si yo voy a tomar una decisión, cuanto más conozca las variables que pueden hacer cambiar la decisión o generar incertidumbre, más posibilidades de acertar tengo, ¿sí? Si no, es muy difícil, ¿sí? O sea, siempre va a quedar algo, como decía Ismael Serrano, ¿no? Siempre queda un espacio de incertidumbre en el conocimiento humano. ¿Y dónde está esa incertidumbre? En cada uno de nosotros, ¿sí? Porque nosotros tenemos nuestra forma de ver la realidad y creamos nuestras propias realidades, que no es un tema menor. Por eso cuando ustedes hablan de marketing y de las percepciones de valor que hacen los clientes, esos clientes cuando perciben valor, y no todos lo perciben de la misma manera, están creando realidades, ¿sí? Pero bueno, ya es hora de que vayan a casa, ¿ok? Así que, para el otro lado, un par de frases que me quedaban. Ya. Fíjense lo que dice Helen Keller. La seguridad principalmente es una superstición, ¿sí? No existe en la naturaleza. Evitar el peligro no es más seguro a largo plazo que la exposición directa. La vida es una aventura, atrevida o nada, ¿sí? Y otra frase de el director de orquesta Dudamel, Gustavo Dudamel. Yo he tenido el honor de verlo y realmente es algo muy emocionante verlo dirigir. Y cuando le dijeron que tenía que dirigir a Beethoven, este hombre hizo 2 ensayos y dijo, pare muchachos, paremos el ensayo. No se trata solamente de la performance perfecta. Yo les estaba diciendo que quería una perfección imperfecta. El riesgo, aquel punto en donde uno mira y le da vértigo, y donde cree tener el control de todo, pero al mismo tiempo no tiene control de nada, ¿sí? Ese punto es inspirador, ¿sí? Técnicamente lo podés conocer todo, pero sin inspiración nada especial sucede, ¿sí? Nadie quiere escuchar algo completamente limpio, ¿no? Perfecto, pero sin alma no sirve para nada, ¿sí? Así que ahora sí. Ya está. Muchas gracias. Un aplauso fuerte a Marcelo Podmoville, nuestro secretario de posgrado y hoy expositor. Belén le va a entregar un presente de la facultad, del Centro de Estudiantes y de los chicos de Administración.